Yo le pregunto, amada iglesia, ¿ha estado usted en un lugar desordenado? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos podido estar en un lugar desordenado. Y yo le pregunto, ¿nos agrada estar en un lugar desordenado? ¿Nos agrada una casa desordenada? No, pero fíjese que suceden dos cosas cuando hay desorden en una casa. Y primero hablo de lo natural porque después lo que me interesa es la aplicación espiritual. Pero suceden dos cosas. Una, cuando estás en un lugar muy desordenado, a veces no hayas ni por dónde empezar, ¿sí o no? Como que dices, ay, este desorden, ¿por dónde empiezo? Y de pronto miras todo y dices, wow, ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo es que ponemos orden? Pues nos vamos, yo creo que las amas de casa que hemos experimentado esto, ¿verdad? De pronto decimos, pues cuarto por cuarto, ¿verdad? Cuarto por cuarto nos vamos intentando poner orden a nuestra casa, ¿verdad? Un domingo que nos venimos y que a la carrera y córrele y el almuerzo y quedan los trastes y queda todo, ¿verdad? En nuestra casa tal vez. Pero bueno, sucede esto, cuando hay mucho desorden de pronto no sabemos cómo empezar y nos vamos cuarto por cuarto. Pero también sucede otra cosa, sucede que cuando ya es de continuo el desorden en casa, ¿sabe qué sucede? Nos acostumbramos al desorden y ya no lo vemos como desorden, lo vemos como algo. ¿Como mujeres o como varones? Normal, ¿verdad que sí? Sucede. Y no sé si te ha pasado que de pronto llegas a otro lugar y de pronto ahí sí adviertes y dices, ay, qué desorden hay aquí, o qué áreas de oportunidad o de necesidad, ¿verdad? Pero cuando ya estás ahí y de continuo hay desorden, viene a ser normal. Vamos a ver estas palabras, ordena tu casa. Se las dijo Dios a un rey de Judá hace un buen tiempo. Y ya está ahí usted en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. El rey del cual hoy vamos a estar hablando se llama Ezequías. ¿Cómo se llama? Ezequías. No es el profeta Ezequiel. Cuando yo comenzaba confundía ambos personajes, pero este es el rey Ezequías, rey de Judá. Y miren lo que sucede. Yo se lo estoy explicando, pero usted lo va siguiendo y lo va leyendo ahí. Dice que el rey Ezequías en esta temporada de su vida cayó enfermo y de una enfermedad de muerte, de una enfermedad grave. Y entonces Dios envía a un profeta, que es el profeta Isaías. Y va Isaías con Ezequías y le dice así, le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínense nada más recibir este mensaje de parte de Dios. Se divide en dos partes. Por un lado era, ordena tu casa, pero lo siguiente era, porque morirás y no vivirás. Y entonces dice la palabra, yo se lo platico por causa del tiempo, que él volvió su rostro hacia la pared y empieza a llorar. Pero no tan solo llora, sino clama, ora y le dice a Dios, Dios, haz memoria de que yo he andado delante de ti con corazón íntegro, en verdad. Acuérdate, Dios, de todo lo que hice. Y lloró, pero dice ahí que con gran lloro. ¿Se lo puede imaginar? Yo creo que Isaías, que estaba ahí, al ver llorar al rey con gran lloro, pues ya se fue de puntitas y se salió, porque él a lo que iba. Los profetas dan la palabra y salen, ¿verdad? Pero ¿a qué se refería Ezequías al decir que había andado con integridad y con verdad? Mire, el rey Ezequías había sido un buen rey, había hecho muchas cosas buenas, tenía argumentos a su favor. De tal manera que si revisamos un poquito la historia, que no lo vamos a hacer porque no es el propósito analizar antes de eso Ezequías, solo se lo menciono. Ezequías
después de un tiempo de oscuridad en el pueblo de Dios, donde se habían cerrado el templo, donde no había ya Pascua, celebración de sacrificios, porque su papá de Ezequías, que era el rey Acaz, que había sido muy malo, había mandado hacer imágenes de ídolos, incluso los había metido en el templo, había hecho muchas cosas incorrectas. Pero al llegar Ezequías, las cosas cambian y él empieza a hacer lo recto, abre las puertas del templo, las repara, le dice al pueblo, venga nuevamente, y empieza a hacer sacrificio, restaura la adoración, porque ya no había adoración en el templo, ya no había alabanza, ¿verdad? Destruyó los ídolos que su papá había hecho y entonces hizo muchas cosas buenas. Por eso es que cuando llegó la hora de este momento que el profeta le dice esto, le dice, ¿verdad? Ezequías, haz memoria, Dios, de que he andado delante de ti en verdad. Y dice la palabra que Isaías apenas iba en el patio, ya se iba después de dar el mensaje, cuando Dios le dice a Isaías, regrésate y dale otro mensaje al rey. Y el mensaje que le vas a dar, dice en el verso 5, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Fíjese nada más. Por si usted piensa que cuando usted está orando o llorando a Dios, Dios no le mira y no mira sus lágrimas. Aquí dice que sí, Dios mira sus lágrimas y le dice, he aquí yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Aleluya. Y entonces le dice, añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fíjese nada más, no tan solo Dios respondió la oración de conservarle la vida, aparte de conservarle la vida y dijo, te añado 15 años, te sano y aparte de que te sano, voy a guardar, a cuidar, a amparar esta ciudad, ¿verdad? De todos tus enemigos. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poquito algo de la vida de Ezequías. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 29 y verso 1. Segunda de Crónicas 29:1. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. ¿Cuántos años tenía? 25 años tenía el rey cuando empezó su reinado. Y reinó 29 años en Jerusalén. Entonces, ¿cuántos años tuvo de vida? Haga cuentas. ¿Cuántos? 54. Este rey Ezequías vivió 54. Y si dice en la palabra que leímos que Dios le añadió 15 años, ¿cuántos años tenía cuando estaba gravemente enfermo? 39, ¿verdad? No, 39, porque le añadió 15 años de vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues porque uno medita y analiza. Entonces el rey era muy joven cuando recibió esta palabra. ¿Qué palabra recibió? Ordena tu casa porque morirás, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia y le añadió 15 años más. Ahora, ¿por qué un hombre de este calibre, que la palabra dice que era recto delante de Dios, que había hecho tantas cosas buenas como las ya mencionadas, por qué Dios le dice, ordena tu casa, ¿verdad? Y sabe, no se trataba de un orden físico, no se trataba de que el palacio estaba sucio o desordenado, no era en el área física, porque en un palacio, en un reino hay sirvientes, hay personas que se dedican a hacer eso. La instrucción que Dios le estaba dando de ordena tu casa iba más allá que algo físico, ¿verdad? Entonces,
sin importar los años que nos resten en esta tierra, que yo espero que sean muchos, muchos años, el Señor nos está diciendo en esta mañana: ordena tu casa. A Ezequiel le dijo: porque morirás. Pero hoy Dios nos dice: ordena tu casa, porque vives. Y mientras vivimos tenemos la oportunidad de corregir, amada iglesia, de corregir las cosas que se hayan desordenado. Ahora, ¿por dónde empezamos a revisar nuestra vida? Porque hoy es una revisión de tu casa. Hoy vamos a revisar lo que sucede en tu casa. Y yo no sé qué pasa en tu casa, ni tú sabes lo que pasa en la mía, pero cada quien sabe lo que sucede en nuestra casa. Hoy es un día de poder reflexionar cómo está mi casa, cómo están mis hijos, cómo estoy yo, ¿verdad? Por eso la palabra dice: ordena tu casa. Y bueno, cuando hablamos de ordenar la casa, implica ponerse en primer lugar, revisar nuestra vida y ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad creemos? ¿Cómo están los fundamentos de nuestra fe? Usted sabe que cuando vienen los problemas a la vida del hombre, se sabe realmente cuál es nuestro fundamento. Porque las crisis o problemas vienen a sacar lo que realmente está en el corazón. Si lo que creemos o lo que hablamos realmente lo estamos viviendo o aplicando. ¿Sabe? Me encanta la palabra porque nos habla de tantas cosas. Había también, y sin dejar esta historia, que toda mi prédica va a ser enfocada en Ezequías, pero recuerdo a un hombre también rey llamado David. En el Salmo 119, 23, 24, le dice a Dios una oración. Y él le dice: David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Un hombre que se atreve a decirle a Dios: examíname, es un hombre que realmente quiere hacer cambios en su vida. Pregúntese a usted mismo: ¿usted está dispuesto a decirle a Dios, no a nosotros, a Dios: examíname, Dios, revisa mi corazón, examina cada área de mi vida, examina a mis hijos, Señor, examina mi casa? ¿Verdad? Pues esta mañana se lo vamos a decir al Señor. Y en 2 de Corintios 13:5 también Pablo le dice a los corintios: examínense a vosotros mismos si están en la fe, pruébense a vosotros mismos. O sea que la misma palabra nos insta a poder hacer en un momento dado un alto en nuestra vida, y ese alto es este momento. Por eso le digo: ponga atención, si tiene sueño, tómele al agua o haga algo, porque el Señor le está diciendo: examina el corazón. Cada área de nuestra vida. Vaya pasando usted ahí el termómetro a su propia vida, por llamarlo así. ¿Cómo están sus emociones, amada iglesia, amado, amada? ¿Cómo está esa área emocional? ¿Hay resentimientos? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay en casa pleitos? ¿Hay contiendas? ¿Hay ira? ¿Qué hay en tu vida? Como trabajador, ¿qué hay en nuestra vida como empleados, si acaso lo somos? ¿Será que aún hay la tentación de tomar lo que no es nuestro? ¿Será que aún caemos en esas situaciones como patrones? ¿Cómo es nuestro trato para con nuestros empleados, si acaso los tuviésemos? Como esposos, como esposas, ¿cómo es mi relación con tu pareja, con tus hijos? ¿Qué se oye en casa? ¿Qué oyen los vecinos, los que están cerca? ¿Qué sucede ahí en las cuatro paredes de tu casa? Como padres, ¿cómo somos con respecto a nuestros hijos? ¿Cómo aplicamos la corrección? ¿Tiramos el manazo y el golpe? ¿O hemos aplicado los principios divinos de la palabra?
¿Cómo somos como padres? ¿Provocamos a ira? ¿Somos permisivos? ¿Permitimos que el hijo haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera? ¿Qué está sucediendo con nuestra casa? Como hijos, como jóvenes, ¿somos obedientes realmente a nuestros padres? ¿Estamos realmente como jóvenes aplicando los principios de la palabra? ¿O somos igual a cualquier joven que no tiene el temor de Dios? ¿Cómo está mi boca? ¿Qué hablo cada día? Es un examen para ti y para mí. ¿Qué es lo que estoy hablando día con día? ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Qué es lo que estoy mirando cada día? Y bueno es que podamos en esta mañana poder reflexionar qué toco también, qué tomo, qué agarro, cómo está mi vida, ¿verdad? Y vaya por favor a Colosenses 3, 5 al 10. Cuando hablamos de ordenar nuestra casa o en primer lugar nuestra vida, estamos hablando de lo que vamos a leer. Dice aquí: haced morir pues lo terrenal en nosotros. Fíjese de qué cosas tenemos que quitarnos y deshacernos, porque esto viene a traer desorden a nuestra vida. Fornicación. A veces se nos hace tan fácil entrar a una relación ilícita, que ilícita me refiero fuera del matrimonio, ¿verdad? Cuando hay principios de bendición en la palabra, Dios no aprueba la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. No es de parte de Dios. Por eso dice: hagan morir o quiten el desorden de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjese cómo dice ahí. Luego dice: en las cuales vosotros también anduvistes en otro tiempo. O sea, en el pasado tal vez anduvistes en esto, cuando vivías en ellas. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora dice: dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, o sea, la mentira, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí le vamos a dejar, ¿sí? Entonces, amada iglesia, si es necesario que podamos hacer un análisis de cómo estamos viviendo día con día. Fíjese que en una ocasión, hace poquito leía, no lo traigo, pero en Jeremías 7, dice ahí que Dios le dijo, y sin dejar a Ezequías, pero una vez Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, párate en la puerta del templo y grita a los que están ahí, y grita: mejorad vuestros caminos. A los que se meten a adorar, grítales, Jeremías: mejorad vuestros caminos, vuestras obras. No dijo que fuera a decirles a los de afuera, dijo: párate en la puerta del templo y anuncia esto: mejorad vuestros caminos, ¿verdad? Fíjese, vaya a Romanos 8:8, esta palabra cuando yo la descubrí en la Biblia me marcó, porque vino a traerme un temor de Dios, un respeto por Dios y por revisar mi vida continuamente. En Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Léalo conmigo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8, está facilito, 8:8. ¿Verdad? Cuando yo descubrí este pasaje, no que no lo hubiera leído, he leído la Biblia muchas veces, pero cuando Dios me reveló, me mostró, me abrió los ojos ante este pasaje, me di cuenta
que a Dios no le agrada que vivamos en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Lo que acabamos de leer en el libro de Colosenses. La ira, el enojo, las contiendas, el pleito, la mentira, todas esas cosas que mencionamos, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, ordenar nuestra casa, en primer lugar, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con dejar de ver al hermano, al vecino y ver mi propia vida en el espejo que es la palabra de Dios. Porque si te comparas con el otro, con el asesino, con el que viola, con el que roba, vas a decir, no, yo puro y santo. Pero cuando vamos al espejo de la palabra de Dios, entonces encontramos ahí muchas cosas que pueden aplicarse tal vez a nuestra vida y que tenemos que corregir y ordenar. Regresando a Ezequías, ¿por qué Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa? Algo estaba pasando en el corazón de Ezequías. Resulta, y vaya buscando 2 de Crónicas 32, 23, y mientras yo le voy platicando, que Ezequías atravesó muchas cosas como rey, pero una de las cosas que atravesó fue una gran guerra. Y en esa gran guerra contra Siria, contra un hombre llamado Sennacherib, era una guerra muy difícil, luego lo lee en la palabra, pero Dios le dio la victoria. Dios de manera sobrenatural mandó ángeles que vinieran y mataran al ejército enemigo. O sea, ¿qué hizo Ezequías y el pueblo? Nada, porque toda la victoria la hizo y venía de parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, dice ahí que después de esto que le cuento en el verso 23, dice, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Lo que sucedió con el rey Ezequías, que después de la gran victoria, algo pasó en el corazón de Ezequías, algo sucedió, vino una altivez. Dice en el verso 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. ¿Sí estamos, iglesia? ¿Qué sucedía ahí con Ezequías? Que había permitido, después de que dice la Biblia que era un hombre recto, que había hecho tantas cosas buenas, vino algo en su vida, por lo cual, lo que ya le comenté de la victoria, su corazón se enalteció, porque su fama traspasó fronteras y llegó a todas las naciones. Y entonces sucedió un suceso, amada iglesia. Sucedió un suceso. Sucedió algo. Resulta que vino Dios y envía a unos hombres de Babilonia y mandan felicitar estos de Babilonia al rey todavía, ¿verdad? Después de que este hombre ya estaba un poquito alzado, llegan los de Babilonia y mandan regalos y mandan felicitaciones porque, el rey Ezequías tuvo la victoria. Y entonces le dan, dice en el verso 29 del capítulo 32 de 2 de Crónicas, adquirió también ciudades, hatos de ovejas, vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién le dio riquezas a Ezequías? ¿Quién le dio todo lo que tenía? La fama, el poder, todo venía de Dios. Y luego dice en el 31, mire, me llama la atención el 31, porque sigue diciendo, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, o sea, de la guerra que le platico, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué significa? Que a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida con el único propósito de que nos demos cuenta lo que está pasando en nuestro corazón. Porque a veces vamos por la vida enfrascados en tantas cosas, en el ir, el venir, el correr, el hacer, el comprar, el vender, la vida simplemente.
y olvidamos revisar nuestro corazón. Pero ese rey que había empezado bien, que había sido justo, que había hecho tantas cosas buenas, había algo que a Dios no le agradaba, y que era el envanecimiento, la altivez. Y por eso Dios mandó a esos mensajeros de Babilonia. Pero ¿sabe qué ocurrió? El rey Ezequías, cuando se vio rodeado de regalos de Babilonia, el rey de Babilonia me viene a ver, le enseñó todo lo que tenía en su reino. Le enseñó las armas, le enseñó sus tesoros, le enseñó el oro, le enseñó la plata. ¿Por qué hizo eso Ezequías? ¿Será que eso alimentaba su ego? ¿Será que mientras que Dios permitió eso para que Ezequías descubriera lo que había en su corazón, él no se dio cuenta y lejos de eso se envaneció más, ¿verdad? Y entonces vino una consecuencia por causa de esto. Vino una consecuencia y una palabra que Dios le da a Ezequías. Ahorita vamos a ver cuál es esa palabra, ¿verdad? Pero continuando o trayendo la aplicación a nuestra vida, ¿ya revisamos cómo estamos en nuestra propia vida? ¿Ya revisamos cuál es esa área frágil, cuál es esa área débil? Ordena tu vida, porque somos casa o templo del Espíritu Santo. Otra manera de ordenar nuestra vida es en la relación con los demás. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo está mi relación con los que me rodean? Con las personas del trabajo, con los vecinos, con la familia, ¿cómo estamos en esa relación? Acuérdese bien que una vez le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero le dijo, y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante para Dios también cómo nos llevamos con los demás, cuál es la relación que tenemos. Miren, es tan tremendo de pronto la falta de perdón que separa familias enteras. Eso platicábamos creo que en matrimonios, ¿verdad? De cómo familias enteras se privan del poder relacionarse, convivir, y a veces hasta que ya están para morirse, o a veces ante una tumba, ante un féretro, queremos recuperar el tiempo que no aprovechamos en vida. Pero amado, amada, hoy tenemos la vida. Hoy Dios nos concede la vida, mientras muchos ya han partido en medio de esta pandemia. Tú y yo tenemos vida para aprovechar los años que Dios nos dé sobre la tierra, ¿verdad? Dice aquí en Filipenses 2, 3, 5, aquí lo tengo, por causa del tiempo lo menciono pronto. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros, dice en Filipenses, ¿verdad? Es decir, ¿cómo está tu relación con los demás? ¿Eres una persona humilde? ¿Realmente miramos a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿O estaremos como Ezequías, con altivez en nuestro corazón, pensando que lo que tenemos o somos se debe a nosotros, cuando todo viene de Dios, ¿verdad? ¿Qué respuesta habría, verdad, si preguntásemos cómo es tu testimonio para con los demás? Si yo fuera tu trabajo, si el pastor fuera tu trabajo y preguntase, ¿quién es fulanita, es su nombre en este lugar? ¿Cómo es conocido fulanita o fulanito? ¿Cuál es tu testimonio allá afuera? ¿Eres conocido como alguien humilde? ¿Eres conocido como alguien que refleja la imagen de Dios? ¿O será que hay que ordenar aún nuestra vida? ¿Será que hay que ordenar nuestras relaciones para con los demás, verdad? Es un día de reflexión. ¿Cómo está en casa nuestra relación con nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Cómo están creciendo? Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en estatura,
pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo está nuestra vida? Cuando dice en el texto, ordena tu casa, se refiere en original a una palabra hebrea que es bayit, que significa casa, que es familia o linaje. Cuando el profeta Isaías le dijo al rey, ordena tu casa porque morirás, le estaba diciendo, ordena tu familia, los que viven contigo, ¿cómo están? ¿Verdad? No solo era que Ezequías proporcionara el sustento material, era también guiar a la familia a una relación y a un temor con Dios. Y tristemente, revisando la historia de Ezequías, tuvo a un hijo que fue de los peores reyes de Judá. Entonces, uno puede pensar, esa añadidura de 15 años no los aprovechó, porque tal vez el milagro de haber visto que Dios le concedió la sanidad, le hizo el milagro, le extendió la vida, pero se olvidó de la primera parte que era, ordena tu casa. Y tuvo a un hijo llamado Manasés, y el hijo de este hombre, Ezequías, fue de los más tremendos reyes en maldad, porque todo lo bueno que había hecho su padre, que había quitado ídolos, que había abierto el templo, que había restaurado la adoración, su hijo Manasés vino a revertirlo. Vino otra vez a cerrar, vino a poner ídolos, no cerró, trajo los ídolos y los trajo al mismo templo de Dios. Vino, incluso dice que a sus nietos de Ezequías, sus hijos de Manasés, los hizo pasar por fuego en honor a sus dioses. Y dice la palabra de Dios que multiplicó la maldad en extremo. Entonces uno puede decir, ¿cumpliría Ezequías ese mandato de ordenar su casa? ¿Lo hizo o no? ¿Qué cree usted? Que en cuanto a su familia no lo hizo, ¿verdad? Amada iglesia, no me respondas, pero pregúntate, ¿cómo están tus hijos? ¿Están en el camino de Dios? Muchas veces hemos dicho en Proverbios 22:6, ya no lo sabemos de memoria. ¿Alguien se lo sabe? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se desviará de ese camino. Dice otra versión, cuando fuere barbado, es decir, cuando estuviera en esa temporada de adolescencia que les empieza a brotar la barba a los jóvenes, ¿verdad? Dice, cuando lleguen a esa etapa difícil o transitoria, no se van a apartar del buen camino. Pero ¿por qué cuando incluso conocemos de memoria este versículo? Porque sí lo hemos oído y sí lo hemos incluso memorizado. ¿Por qué muchas veces en casa no estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios? ¿Por qué se nos hace más fácil darle la tablet, darle el celular, darle cualquier otra cosa que se entretenga? Y nos olvidamos que si esta promesa garantiza, porque es una garantía, es lo único que me garantiza que cuando lleguen a adolescencia no se van a desviar por las drogas, por el alcohol, por las tantas cosas que el mundo les va a ofrecer, porque les va a ofrecer. Van a poder tener lo necesario para decir no a lo que les ofrezcan, porque van a tener un conocimiento y un temor de Dios. Yo le pregunto, si ahorita salieran las noticias que encontraron la medicina con la cual el coronavirus ya no va a dar a nadie, porque la vacuna no es infalible. La vacuna te dicen, bueno, te puede dar, pero no tan grave, ¿verdad que sí? Y aún muchos se han muerto vacunados, o sea que no es garantía. Póntela, pero no es garantía. La garantía es Dios. Pero vaya, me regreso al ejemplo. Si encontraran ahorita en la noticia, encontramos la pastilla, la solución, se la das al niño, te la tomas y ya, no te va a dar el coronavirus, te lo garantizan. ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Pues por supuesto, ¿o no?
Si te están dando algo que te garantiza y que es efectivo, por supuesto. ¿Y por qué esta promesa, que es una garantía no de un hombre, no de una farmacéutica, sino de Dios mismo? Porque Dios mismo nos está diciendo: instruye al niño en el camino de Dios, y el día que fuere barbado, que fuere viejo, no se va a apartar del camino. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué se nos hace tan difícil a veces ordenar nuestra casa? Y pensamos que al darle el juguete más caro, la bicicleta más cara, el juguete más impactante, más costoso, estamos cumpliendo como padres. Te equivocas, porque no es así. La manera efectiva de cumplir como padres y de hacer efectivo nuestra paternidad o nuestra responsabilidad es aplicando los principios divinos, porque estos sí están garantizados, ¿verdad? Dice Deuteronomio 11, 18, 21, vaya pronto. Deuteronomio 11, 18, 21. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las atarás como señal en vuestra mano. Serán por frontales entre vuestros ojos. Es decir, en otras palabras sencillas, ten la palabra de Dios presente. Cuando dice como frontales en tus ojos, es que no la apartas, que la estás mirando continuamente. Dice: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Y aquí dice: ¿para qué, amada iglesia? Dice: para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a nuestros padres que les había de dar, como los días del cielo sobre la tierra. Ese es un pasaje que me encanta, porque está diciendo: si tú enseñas y primero pones en tu corazón la palabra y la sellas como una señal y la tienes presente y la vives en todas las cosas de tu vida diaria y las enseñas a tus hijos, entonces dice que nuestros días serán numerosos y serán especiales como los días del cielo sobre la tierra. ¿Cuántos quieren esos días? Amén. Yo quiero esos días. Yo quiero esa bendición. Entonces, ¿cuál es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis hijos y nosotros tengamos días numerosos y especiales? Instrúyelos en la palabra. Ten este sencillo, maravilloso e impactante libro como el tesoro más valioso en tu casa. No sé, a veces tenemos temor de salir de casa porque decimos: no me vayan a robar, y pensamos que los tesoros que tenemos aquí en la tierra son los más valiosos, cuando el más valioso tesoro está aquí y está en nuestro corazón, amada iglesia. Pero bueno, parece ser que el rey Ezequías, regresando al rey Ezequías, no aprovechó los años que fueron añadidos. Parece ser que se quedó con el milagro, se quedó con la bendición, se impactó con: wow, tengo al mejor Dios, me sanó, me dio, ¿verdad?, la bendición de 15 años más de vida, pero se olvidó de la instrucción y del mandato. Y a veces nos volvemos así, iglesia, porque queremos la bendición, queremos la protección. Sí, amén, que me cuide Dios, que me guarde Dios, que me sane Dios, que me provea Dios. Y está bien, porque Dios es papá y nos quiere proveer, pero se nos olvida el mandato de instruir y de ordenar nuestra casa. A veces hay un desorden en las familias, sombrerazos, golpes, falta de respeto. No enseñamos el temor a Dios, no se enseña el respeto unos por otros, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo, por favor, a Segunda de Reyes 20, del 17-19. Vamos a seguir viendo qué pasó con el rey Ezequías. Segunda de Reyes 20, del 17 al 19.
Después de que Ezequías enseña a los enviados de Babilonia todos sus tesoros, después de eso, Dios le envía a un profeta, otra vez al profeta Isaías, y le dice en el verso 16, desde el 16, dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio el rey de Babilonia. Fíjate nada más, lo que le estaba diciendo es que venían consecuencias por no haber ordenado su casa. Y que las consecuencias, qué terrible, era que todo lo que había mostrado a los de Babilonia se lo iban a robar. Y que aparte sus hijos iban a llevarse de esclavos para estar en el palacio del rey. Pero lo que me asombra es lo que dijo el rey Ezequías. Imagínate recibir una palabra así. Yo creo que yo esperaría que el rey Ezequías volviera a llorar y decirle: perdóname Dios, y arrepentirse y cambiar. Pero lo que dijo Ezequías en el 19, Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Cómo que es buena? O sea que el corazón de Ezequías se había enfriado tanto, había perdido ese primer amor, como vimos en la primer prédica de hoy. Se había enfriado su corazón, se había endurecido de tal manera, no tan solo se había vuelto altivo, sino se había vuelto indiferente, para que al recibir una palabra de esta magnitud simplemente diga: pues es buena, cuando menos en mi tiempo va a haber paz y seguridad. O sea, en otras palabras, su corazón se había endurecido tanto que ya ni le importaba qué pasaba con sus descendientes. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Así que, amada iglesia, hoy es un día de ordenar nuestra casa. Hoy es un día de poder revisar qué debemos de cambiar y poner acción, porque tener una buena intención no hace la diferencia. Yo creo que muchos tienen buenas intenciones, pero es muy diferente tener la intención de hacerlo a realmente hacerlo, y no tan solo iniciar, sino realmente continuar y perseverar por los años que te queden de vida sobre la tierra. Amén. Ejemplos de familias desordenadas, muchos en la Biblia. Ejemplos de familias ordenadas, muchos también en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo, ya no vamos a ver el de mala familia, ya vimos que ahí el de Ezequías. El de Ezequías es un ejemplo de una casa desordenada que, aunque tuvo la advertencia de Dios, no hizo nada. Aunque oyó de parte de Dios lo que tú estás oyendo, no hizo nada. Pero vamos a ver otra familia que sí se ordenó, que sí hizo cambios y ve las consecuencias por causa de los cambios. Vea Primera de Crónicas, capítulo 26, verso del 4 en adelante. Y antes de eso te voy a platicar un poquito para que puedas entender lo que aquí dice. Resulta, tal vez has oído de Obed-Edom. ¿Cuántos han oído de Obed-Edom? ¿Cuántos han oído de Obed-Edom? Bueno, no todos. Obed-Edom no era del pueblo de Dios, era un geteo, vaya, un extranjero, por llamarlo así. Y este hombre se unió a los del pueblo de Dios. Y por alguna razón que no explica la Biblia, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fue a dar a la casa de Obed-Edom. Después de haber estado arrumbada 20 años en la casa de Abinadab. Pero cuando llega a la casa de Obed-Edom, solo pasan 3 meses y entonces van a decirle a David: algo está pasando en la casa de Obed-Edom. Aquel al que le llevaron el arca, que nadie la quería,
se la llevaron y se la echaron a su casa. Algo está pasando, está prosperando, todo le va bien, algo está sucediendo. Fue notorio no tan solo para Obed-Edom y su casa, sino para los vecinos, para la ciudad, y esta noticia fue llevada hasta el rey David. Y entonces ya sucede que David va por el arca y la traslada a su ciudad. Pero me pregunto, ¿cómo trataría Obed-Edom el arca que representaba la presencia de Dios? Para que fuera bendecida, sí, hermana, con respeto, con temor de Dios, la cuidaba, estaba al pendiente, aunque no era del pueblo de Dios. Lo que no hizo aquel que sí era del pueblo, lo vino a hacer un extranjero. Conoció a Dios y algo sucedió. Pero lo que a mí me impacta es lo que pasa con la descendencia de Obed-Edom, porque es muy diferente a lo que pasó con la descendencia del rey Ezequías. Vaya por favor y ayúdeme a buscar, le voy a preguntar a alguno, al que se esté durmiendo le voy a preguntar. Vaya a 1 Corintios 26, verso 4. Vaya por favor, porque no podemos perdernos la palabra de Dios. Por favor, ¿me lo puede leer? ¿Quién lo tiene ya? Alguien que me lo pueda leer en alta voz. 1 Crónicas 26, verso 4. Hasta el 8. Hasta ahí. Fíjese bien lo que dice, amada iglesia. Está hablando de la descendencia de Obed-Edom, de aquel que sí ordenó su casa, de aquel que siendo extranjero conoció a Dios, abrazó la presencia de Dios. Y dice aquí, los empieza a nombrar, pero miren las características y virtudes de sus descendientes. Dice ahí, Dios había bendecido a Obed-Edom, dice en el 5. O sea, Dios bendice a una familia en donde se ordena la casa bajo los principios de Dios. Dice que eran varones valerosos y esforzados, hombres esforzados, hombres robustos y fuertes para el servicio. Fíjese nada más. Y resulta que se convirtieron en los porteros de la arca del pacto. Era tanto el impacto que había tenido en su casa el estar ante la presencia de Dios, que ellos quisieron ir como porteros ahí a la casa de Dios, porque ese era el oficio de los hijos de Obed-Edom. ¿Qué le dice esta historia, amada iglesia? Que eran jóvenes, ahí vienen los nombres bien raros, pero con ciertas características y virtudes que amaban a Dios. Y que habían sido bendecidos porque un día su padre Obed-Edom tomó la grandiosa decisión de abrazar a Dios a su presencia. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia? Casi se me acaba el tiempo, pero te quiero decir que es una buena oportunidad de revisar nuestra vida, de ordenar nuestra casa. Y tal vez tú digas, no, pues mis hijos ya están grandes, ya se casaron, ya se fueron de casa, ya tienen su propia familia. Pero mientras tengas vida y hasta el último aliento, tú puedes ser de bendición para los tuyos. ¿Qué decides en esta tarde, amada iglesia? ¿Ordenamos nuestra casa y somos bendecidos?
¿O seguimos con un desorden en nuestra vida y en nuestra casa, permitiéndonos situaciones y cosas fuera de los principios de Dios? Pero la palabra es clara. Y termino con este pasaje de Jeremías 7 que te comentaba hace un momento. Dice aquí, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entran por esas puertas para adorar a Jehová. Le estaba hablando a los que adoraban a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y los haré morar en este lugar. No te fíes en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué significa? Que en este pasaje los del pueblo de Dios se fiaban: no, pues estamos en el templo, somos del templo, templo de Jehová. En otras palabras, cuando nos enorgullecemos y decimos: no, yo estoy en la iglesia, yo soy cristiano, pero vives como queremos, vivimos sin aplicar los principios de Dios. Y lo que vino a decirles el profeta: no se fíen de eso, no se fíen de que están en el templo de Dios. Mejor revisen su vida y mejoren sus caminos. Era la palabra que Jeremías daba. Y hoy es la palabra en esta mañana, tan sencilla, pero tan compleja y tan grande para poder aplicar en nuestros caminos. Termino. Puede pasar alabanza. Quiero decirte en esta tarde, amada iglesia, que Dios nos está diciendo: es tiempo de ordenar nuestros caminos, de mejorar nuestros caminos. Es el tiempo de que podamos poner un orden a nuestra vida, porque yo no quiero consecuencias en mi casa de mal. ¿Tú sí, amada iglesia? ¿Verdad que no? Queremos las consecuencias de bendición, como la casa de Obededón. Ponte de pie en esta mañana. Creo que Dios nos ha hablado durante todo el día. Dios nos ha hablado que nuestro amor no se enfríe. Dios ha sido claro al recordarnos que Él es nuestro primer amor. Dios nos ha hablado desde un principio que es el momento de poder revisarnos, analizarnos y poder entrar a cambios, porque hay bendición en ello. Así que en esta hora cierra tus ojos por un momento y dile a Dios: examíname, revísame, oh Dios, revisa mi corazón. Dile como le hizo David, que le habló a Dios y fue tan sincero con Dios que le dijo: revísame. Y si ves camino de perversidad, le dijo a Dios: guíame al camino correcto. Hoy es un buen día para que tú cierres tus ojos y tú con Dios lo hagas, porque hay decisiones que nadie puede tomar por ti, amada iglesia. Ni el pastor ni el líder puede decidir o tomar las decisiones que tú tienes que tomar en tu casa, y ni siquiera Dios te puede obligar, porque Dios respeta la voluntad del hombre. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Pero si alguno abre la puerta, si alguno escucha mi voz, si alguno quiere, yo entraré. Y lo mismo te dice en esta tarde el Señor. Si alguno considera esta palabra, si alguno abre la puerta de su casa, de tu vida, de tu hogar, si alguno permite que Dios ordene cada aspecto y cada área de tu vida, si renuncias a las cosas que no te han funcionado y que solo han traído tristezas y dolores de cabeza a tu familia,
si abrazas la palabra de Dios en esta tarde, si tomas tu lugar como sacerdote de casa, varón, porque tú eres varón, varón de casa, porque Dios te ha puesto responsabilidades, varones, para levantarse con la autoridad que el mismo Dios te ha dado y para poder establecer en tu misma casa un lugar de instrucción, un lugar de adoración, un lugar de entrenamiento para la vida de tus hijos. No son los maestros en las escuelas, aunque ellos hacen su parte. La responsabilidad es de los padres. Así que es una buena mañana para poder decirle a Dios y tomar decisiones. Si tú no las tomas, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no tomas decisiones sobre tu propia vida, nadie las va a tomar por ti. Porque aquí te damos el consejo de la palabra y la instrucción, pero la decisión es tuya. Hoy venimos a ti, Espíritu Santo. Hoy reconocemos que te necesitamos. Hoy examinamos nuestra vida. Hoy delante de ti, Señor, te pedimos, ven, abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a ver aquello que no hemos visto más allá. Ayúdanos a entender, Padre, y ayúdanos a poder ordenar nuestra casa. Hoy entregamos delante de ti nuestra vida. Hoy entregamos, Padre, lo que tú en tu amor y misericordia nos has permitido. Esos hijos nuestros, hoy queremos bendecirlos. Hoy queremos declarar que son como aljabas, que serán enviados, quedarán en el blanco, que serán bendecidos. Hoy queremos tomar el ejemplo de Obed-Edom y hoy queremos, como lo hizo él, poder ver la bendición en mi casa. No sé qué decidas, amada iglesia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú quieres hacerlo, levanta tus manos en alto, dile a Dios lo que le tengas que decir, ponte a cuentas con el Señor, dile, revisa mi corazón, si hay rencores, si ha habido contienda en casa, si ha habido pleitos, si solo ha habido vanagloria. Señor, ayúdame a ordenar mi casa. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Díselo a Dios, amada iglesia. Díselo a Dios en esta tarde.